Bueno, muy bien. Entonces, hoy vamos a salir de y vamos a empezar a hablar de uno de los elementos distintivos del diseño sísmico, que es trabajar con el comportamiento no lineal del edificio. Y entonces va a aparecer un parámetro importante que es la ductilidad. Entonces, lo que vamos a ver hoy, este es el temario, sería este. Ecuaciones de equilibrio dinámico de sistemas de un grado de libertad en régimen no lineal. Vamos a ver cuál es la definición de ductilidad. Vamos a ver la respuesta del sistema de un grado de libertad en régimen no lineal usando diferencias finitas. Vamos a ver cómo se alcanza ductilidad de estructuras de hormigón armado, cómo se reduce la fuerza de diseño por la ductilidad, que es la regla de igual desplazamiento. Vamos a ver el efecto de columna corta, que es lo que produce buena parte de las fallas en terremotos. Y vamos a ver el comportamiento sísmico no lineal de una estructura real de un grado de libertad, que es el estacionamiento de ambulancia en California que ustedes tienen en el práctico uno, calculado en forma elástica. Entonces, ecuación de equilibrio dinámico del sistema de un grado de libertad en régimen no lineal. Es todo igual con lo que vimos en régimen lineal, salvo que ahora la relación fuerza-desplazamiento es no lineal. El principio de D'Alembert es lo mismo, el equilibrio de fuerzas. Esta ya no es más K por I, sino que será una determinada forma. Entonces, la ecuación de equilibrio dinámico es que las fuerzas de inercia más las fuerzas de amortiguamiento más las fuerzas que están relacionadas con los desplazamientos, eso es igual a cero. Entonces, tengo en cuenta que el desplazamiento total de esa estructura que está ahí de un grado de libertad es el desplazamiento del suelo más el desplazamiento relativo y que por lo tanto, si derivo dos veces, pasa lo mismo con las aceleraciones. Entonces, reemplazo la fuerza de inercia, que es la fuerza que se opone a la aceleración, agrego la fuerza que se opone a la velocidad, agrego la fuerza relacionada con los desplazamientos, que es esa función que está ahí. Recordamos que el periodo es 2pi sobre la frecuencia natural de la estructura, que la frecuencia natural es la raíz cuadrada de K dividido M, el factor de amortiguamiento es C sobre C crítico, y C crítico es 2 veces la raíz de K por M. Todo esto lo vimos en dinámica. Entonces ahora puedo escribir la masa por reemplazo de X segunda por U segunda más I segunda, más C por I punto, más F de I igual a cero. Y entonces ahora puedo pasar lo que es datos, que son las aceleraciones del suelo, del otro lado. Así que me queda esta ecuación igual a menos la masa por la aceleración del suelo. Y ahora voy a introducir hasta ahí, no hay ninguna cosa particular respecto a lo que habíamos hecho antes. La primera cosa distinta es cuando ahora divido esa ecuación por el producto de la masa por el desplazamiento de fluencia. Es decir, que acá me aparece un actor nuevo, que es esto que está acá, desplazamiento de fluencia. Eso es un actor que no tenía antes. Entonces acá me queda ahora, si divido por la masa y por desplazamiento de fluencia, me queda el desplazamiento de la estructura dividido el desplazamiento de fluencia, más 2 veces c de omega n por la velocidad dividido el desplazamiento de fluencia, más la fuerza en función de los desplazamientos que tenga esa estructura dividido la masa por el desplazamiento de fluencia, igual a menos la aceleración del suelo dividido el desplazamiento de fluencia. A su vez, el desplazamiento de fluencia es igual a la fuerza de fluencia, a la fuerza que hace entrar a esa estructura de fluencia dividido la rigidez K. Es decir, es igual a la fuerza de fluencia y la rigidez K la puedo escribir como la masa por la frecuencia natural al cuadrado. Es una rigidez K inicial, después la estructura deja de tener ese K. Pero estamos hablando de la parte elástica inicial de la respuesta con ese K. Entonces, me queda esa ecuación que tienen ahí, que la puedo escribir de esta manera. Desplazamiento I dividido el desplazamiento de fluencia, más 2c de omega n por
y punto dividido el desplazamiento de fluencia, más la fuerza en función de los desplazamientos, dividido, y acá pongo fuerza de fluencia, y me queda, digamos, voy a escribirlo así. Voy a escribir primero el desplazamiento de fluencia, lo puedo escribir como K, es decir, la masa por el desplazamiento de fluencia, lo puedo escribir así. Puedo dejar el desplazamiento de fluencia y la masa la puedo escribir como la frecuencia natural al cuadrado dividido K. Ahí reemplacé la masa, ¿no? Esta masa la reemplacé por esto. Y esto entonces es igual a menos la aceleración del suelo dividido el desplazamiento de fluencia. Así que puedo escribir como K por I sub F es la fuerza de fluencia, ahora esto lo puedo escribir así. Desplazamiento I dividido el desplazamiento de fluencia más 2 z omega n por la velocidad I punto dividido el desplazamiento de fluencia, más la historia de fuerzas de respuesta de la estructura dividido la fuerza de fluencia por la frecuencia natural al cuadrado, igual a, y de este lado me queda, menos la aceleración del suelo, desplazamiento de fluencia lo escribo como K por el desplazamiento de fluencia, y K entonces lo puedo escribir como masa frecuencia natural al cuadrado. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a definir algunos adimensionales. Entonces voy a definir la ductilidad como, eh, voy a definir la ductilidad como el desplazamiento sobre el desplazamiento de fluencia. Fíjense que la ductilidad 1 quiere decir que alcanzó fluencia. Ductilidad mayor que 1 quiere decir que el desplazamiento es mayor que el desplazamiento de fluencia. Quiere decir que ductilidad mayor que 1 es daño. Si yo paso el desplazamiento de fluencia, tengo daño. Tengo deformaciones permanentes, ¿cierto? Entonces, ese mu es un parámetro, en definitiva, del daño y se llama ductilidad. Voy a definir F minúscula como la fuerza dimensional, es decir, la fuerza en cada momento dividido la fuerza de fluencia, de la fuerza dimensional. Voy a definir el coeficiente sísmico C como la fuerza de diseño sobre el peso, sistema de un grado de libertad, y la fuerza de diseño es la fuerza de fluencia. Fíjense que yo elijo la fuerza, no es un resultado. La fuerza es una elección. Yo elijo para qué fuerza diseño. Elijo la fuerza de diseño. Ese es el coeficiente sísmico. Y el desplazamiento de fluencia es igual a la fuerza de fluencia dividido la rigidez, que es la masa por la frecuencia natural al cuadrado. Por lo tanto, es el fuerza de fluencia, es el coeficiente sísmico por el peso, dividido la masa por la frecuencia natural al cuadrado. Quiere decir que el desplazamiento de fluencia también lo puedo estimar, calcular como el coeficiente sísmico por la aceleración de la gravedad, dividido la frecuencia natural al cuadrado. Bueno, con estas adimensionales, la ecuación diferencial de equilibrio dinámico no lineal me queda igual a lo siguiente. Acá me falta
derivada segunda acá arriba. Me queda igual a la derivada segunda de la ductilidad, más 2 seda omega n por la derivada primera de la ductilidad, más omega n al cuadrado por una función, una fuerza dimensional que va a ser función de los desplazamientos y por lo tanto de la ductilidad. Y el término independiente que me queda es menos la frecuencia natural al cuadrado dividido el coeficiente sísmico por la aceleración de suelo dividido la aceleración de la gravedad. Entonces, la ecuación diferencial de equilibrio dinámico no lineal es esta que está acá, y que tiene como incógnita la ductilidad de la estructura, como parámetros el factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, como teníamos antes, el coeficiente sísmico, es decir, yo elijo con qué fuerza voy a diseñar la estructura, y esto que está acá, que es el comportamiento del material, que todavía no sé cómo es. Pero en definitiva, yo podría resolver, es decir, en esta estructura que está acá, dado los parámetros, elegida la frecuencia natural, el factor de amortiguamiento y el coeficiente sísmico, le voy a poner una aceleración de suelo, uso diferencia finita para resolver esa ecuación, y me devuelve una ductilidad. Y de toda la ductilidad, toda la historia de ductilidades, me quedo con la ductilidad máxima. Entonces, en definitiva, yo voy a tener, cuando resuelvo esa ecuación diferencial, voy a tener una ductilidad máxima que va a ser una función de el periodo, periodo, la frecuencia natural, el factor de amortiguamiento, el coeficiente sísmico y el sí. Es decir, que yo ahora elijo la fuerza de diseño, elijo el coeficiente sísmico y como resultado obtengo la máxima ductilidad que voy a tener en la estructura. Con la máxima ductilidad que voy a tener en la estructura tengo que ver cómo detallo, ya vamos a ver en este curso, qué detalles hago para que la estructura se deforme, disipe energía, pero no colapse, que básicamente ese es el criterio de diseño en sí. Entonces ahora vamos a resolver el problema no lineal. Para resolver el problema no lineal vamos a usar lo mismo que en el sistema elástico, el método de diferencia finita, que es el más fácil, ¿no? El método de diferencia finitas. Este es un método, los métodos numéricos se clasifican en métodos implícitos y métodos explícitos. El método de diferencia finita es un método explícito eh, de resolver las ecuaciones este, diferenciales numéricamente. Entonces, para resolver, dividimos el eje X, que va a ser el tiempo, a intervalos iguales h. Entonces, tengo esto que está acá. Si yo tengo una función de x, y tengo una x y una f de x, bueno, voy a elegir pasos iguales y tendré distintos valores de la función. Entonces, esto ya lo vimos, lo repasamos de vuelta. ¿Cuál sería el problema? El problema lo puedo tratar así. Como dato, tengo el valor de una función en 3 puntos, y en y menos 1, y más 1, y lo que yo quiero obtener son las derivadas primera y segunda en i, que es la incógnita. Para eso uso el desarrollo en serie de Taylor, f de x más h es f de x, más f' de x por h, más f segunda de x por h al cuadrado sobre 2, más términos de orden superior. Entonces, esa es la aproximación en serie de Taylor, y la aproximación de segundo orden es solo quedarme con los dos primeros términos.
Entonces, la aproximación de segundo orden sería, me voy para un lado con H, me voy para el otro lado con menos H, y entonces para un lado obtengo el f en i más 1 como f de i más f' de i por h más f segunda de i por h al cuadrado sobre 2, y cuando me fui para el otro lado, tengo f de i menos 1, que va a ser igual a f de i, menos f' i en h por h, más f segunda i por h al cuadrado sobre 2. Entonces, de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, obtengo que el f en el punto i, el f' en i, lo puedo calcular como 1 sobre 2h de f en i más 1 menos f en i menos 1, y f segunda i lo puedo calcular como 1 sobre h cuadrado, que multiplica a f en i más 1 menos 2 veces f en i más f en i menos 1. Bueno, entonces eso es lo que voy a aplicar. Así que ahora lo que tengo que hacer es escribir la ecuación diferencial de equilibrio dinámico en términos de diferencias finitas. Entonces voy a escribir acá la ecuación de equilibrio dinámico. Entonces, la ecuación de equilibrio dinámico es mu segunda más 2c de omega n mu punto más omega n cuadrado por mu igual a menos frecuencia natural al cuadrado dividido el coeficiente sísmico por la aceleración del suelo dividido la aceleración de la gravedad. Cuando aplico diferencias finitas, esas derivadas se transforman en lo siguiente. Mu segunda es 1 sobre delta t al cuadrado, el delta t de tiempo que elijo, mu en i más 1 menos 2 veces mu en i más mu en i menos 1. Y la derivada primera es 1 sobre 2 delta t, que va a multiplicar a mu en i más 1 menos mu en i menos 1. Entonces, ahora en un instante t planteo la ecuación de equilibrio dinámico. Por ejemplo, en el instante t sub i. Entonces, en ese instante, la ecuación de equilibrio dinámico será 1 sobre delta t cuadrado, ductilidad en i más 1, menos 2 veces la ductilidad en i, más la ductilidad en i menos 1, más 2 seda omega n por 1 sobre 2 delta t por mu en i más 1 menos mu en i menos 1, más omega n al cuadrado por, acá no es mu, sino f de mu, ¿no? F de mu. Omega n cuadrado por esa función de la ductilidad, que después tenemos que ver cómo es el comportamiento no lineal del material, en donde mu toma el valor mu sub i. Y esto es igual a menos omega n al cuadrado sobre el coeficiente sísmico por la aceleración de suelo en i dividido la aceleración de la gravedad. Así que yo voy a escribir ahora, voy a poner junto todo lo que depende de mu i más 1, mu i menos 1. Esto me queda así. Omega n sobre seda. Omega n por seda. Dividido delta t. Más 1 sobre delta t al cuadrado. Todo esto es lo que está multiplicando a mi incógnita, que es la situación de la ductilidad en I más 1. Todo lo demás es conocido. Todo lo demás que tengo ahí es conocido.
que lo voy a escribir entonces, menos omega n cuadrado sobre c por la aceleración del suelo en I dividido G, más 2 sobre delta t al cuadrado por la ductilidad en I, más omega n seda sobre delta t, menos 1 sobre delta t al cuadrado por la ductilidad I en I menos 1, menos omega n al cuadrado por el comportamiento del material. Esto que está acá, todavía no sé cómo es, después lo voy a escribir, es el modelo elastoplástico del material. Voy a elegir un modelo elastoplástico, hay otros. Un modelo elastoplástico voy a tomar. Ahora, un modelo elastoplástico, vamos a ver enseguida, que depende de la historia. Es decir, no depende solo del valor que tengo en un instante dado, sino de cómo llego a ese valor. Ya vamos a ver enseguida. Entonces, yo voy a llamar a esto B. Eso es constante. Frecuencia natural, factor de amortiguamiento, delta T, todos esos valores son constantes. Y a todo el resto que está ahí, todo esto, lo voy a llamar A, que ahora va a depender del valor de la ductilidad en I-1 que lo conozco, el valor de la ductilidad en I que lo conozco, y la aceleración en I que también conozco. Entonces, en definitiva, acá tengo el método explícito, es decir, yo puedo calcular la ductilidad en I+1, que es lo que quiero, calculando ese valor de A, que va a depender de dónde estoy, que va a ser una función de la ductilidad en I-1, la ductilidad en I, y la aceleración del suelo en I, dividido ese valor constante que depende de las propiedades elásticas y que llamé B. Entonces, avanzando paso a paso, yo puedo ir construyendo la respuesta, es decir, las ductilidades que va teniendo la estructura en este problema que está acá. Delta T no lo puedo elegir de cualquier manera. Primero porque es un método explícito y los métodos explícitos son condicionalmente estables. Entonces, hay una limitación a delta T que viene de la estabilidad numérica de los métodos explícitos. Entonces, para tener estabilidad numérica, delta T tiene que ser menor o igual menor que el periodo dividido pi. Por otro lado, yo tengo datos digitalizados, entonces si yo salteo, es decir, si yo uno varios datos digitalizados, yo no estoy teniendo el registro sísmico, estoy cambiando mi registro sísmico. Es decir, para no cambiar el registro sísmico, delta T tiene que ser menor o igual que el de la digitalización del registro de aceleraciones original. Por ejemplo, en general, delta T es 0,01, 0,02 segundos. En general, los datos digitalizados están ahí. Y enseguida vamos a ver que hay otra condición para delta T en los problemas no lineales, que es no acumular errores, que les voy a mostrar enseguida de dónde viene. Bueno, todos estos métodos paso a paso requieren condiciones iniciales para poder hacerlo. Condiciones iniciales, entonces la condición inicial es el punto t igual a 0, mu segunda 0 más 2 seda omega n, mu punto 0, más la función de mu sub 0, igual a menos omega n cuadrado sobre c por u segunda 0 dividido g.
Condición inicial, reposo, es decir, el punto inicial de desplazamientos, la velocidad inicial y la aceleración inicial son nulas, y la ductilidad es los desplazamientos dividido el desplazamiento de influencia, así que las correspondientes ductilidades en cero son todas iguales a cero. Por lo tanto, tomando estas condiciones iniciales y la ecuación diferencial en t igual a cero, llego a obtener algunos resultados como los siguientes resultados. Mu segunda cero igual a menos omega n cuadrado sobre c por u segunda cero dividido g, lo demás es cero, y esto entonces, como la aceleración inicial es cero, esto es igual a cero cuando el primer punto de la historia de aceleraciones es igual a cero. Y después puedo ir calculando los otros puntos iniciales. Como la aceleración es igual a cero, y la aceleración es 1 sobre delta t al cuadrado por mu en 1 menos 2 veces mu en 0 más mu en un punto menos 1, digamos. Esto indica, como mu sub 0 es igual a 0, que 1 sobre delta t al cuadrado por mu sub 1 más mu en un punto menos 1 tiene que ser igual a 0. Y la ecuación de la velocidad es que 1 sobre 2 delta t multiplicado por mu en 1 menos mu en menos 1, eso es la diferencia finita, esta velocidad también es igual a 0. Entonces, de estas dos, a más b igual a 0 y a menos b igual a 0, la única manera es que mu en 1 sea igual a 0 y el mu en menos 1 sea igual a 0. Con lo cual, ya tenemos todo lo que necesitamos para iniciar el proceso. Entonces, ahora lo que me falta para poder resolverlo es cómo es el comportamiento elastoplástico de esta estructura, cómo es este modelo que está ahí. Entonces, vamos a definir el comportamiento elastoplástico tratando de hacerlo de la manera más simple posible. Lo primero que yo les decía es que cuando tengo comportamiento elastoplástico, tengo ciclos de histéresis, la relación constitutiva depende de la historia de deformaciones, no solo de la deformación, sino cómo llego a esa deformación. Entonces, yo lo que definí acá es la función de fuerza dimensional, lo que está escrito ahí es la función de fuerza adimensional. La fuerza adimensional es la fuerza dividido la fuerza de fluencia. Y entonces, con la definición de la ductilidad de desplazamiento, que es el desplazamiento dividido el desplazamiento de fluencia, la estructura se comporta elástica mientras estoy en 1, 1. Después, en el comportamiento elastoplástico, supongo que la fuerza no crece hasta que cambia de signo los desplazamientos y así se va formando este ciclo de histéresis donde este ángulo siempre en este modelo es 45 grados. Entonces, yo voy a tener una rama elástica del comportamiento. En la rama elástica, cualquier incremento delta F de fuerzas da origen a un incremento delta mu de desplazamientos. Es decir, la fuerza en I más 1 menos la fuerza en I va a ser el delta mu que yo tenga. O la fuerza en I más 1 es igual a la fuerza que tenía más el delta de ductilidades en cada punto. Eso es cuando estoy en la rama elástica, es decir, cuando estoy acá, en estas rectas. Ahora, ¿cómo puedo construir el modelo completo, que es el modelo elastoplástico? Modelo elastoplástico. En el modelo elastoplástico yo estuve resolviendo mi sistema paso a paso y lo que resuelvo son mus, utilidades. Entonces, supóngase que yo obtuve un incremento delta mu cuando hice mi análisis, que es igual a mu en I más 1 menos mu en I.
Y ahora yo quiero reconstruir cómo es la fuerza en I más 1, que va a ser, va a ser función de lo que valía la fuerza antes y del delta mu que acabo de obtener. Entonces, pasa lo siguiente. Si el valor absoluto de la fuerza incrementada con delta mu es menor o igual que 1, entonces el sistema permanece elástico. Y yo puedo calcular Fi más 1 como Fi más delta mu. En este caso, el sistema permanece elástico. Lo que quiere decir eso es que cuando yo vengo mi método paso a paso, si no me encuentro con estos topes, que es cuando tengo comportamiento plástico, si no me encuentro con eso, me sigo comportando elástico. Eso es lo que dice esa ecuación que está ahí. Ahora, si cuando yo calculo mi nuevo punto, el, el valor absoluto, porque esto vale si voy para arriba o para abajo, si cuando calculo mi nuevo punto, yo me paso de 1, es una zona que no puedo tener. Es decir, yo no puedo estar por acá. Entonces, cuando pasa eso, yo llegué al límite y la fuerza I más 1 es el signo que tenga Fi más delta mu. Es decir, vale 1 o menos 1. Eso es lo que estoy diciendo cuando llego a la rama plástica. Entonces, esto que acabo de escribir así es la descripción matemática del modelo elastoplástico. Entonces, en régimen no lineal, yo tengo que limitar el delta t para obtener precisión. Enseguida les voy a mostrar por qué, pero básicamente ocurre lo siguiente. Yo voy a venir por acá. Supóngase que cuando vengo por acá me queda un punto por acá arriba. Lo que va a hacer este modelo que tengo ahí, es decir, bueno, si te pasaste ahí, tu próximo punto no va a estar ahí, sino que va a estar acá. Entonces, si yo venía previamente, supóngase que yo estaba por acá y mi primer punto me da acá, y ahora lo corrijo con esto, lo que va a hacer el modelo es que me va a cortar la esquina, me va a estar eh, siendo una secante ahí en esa esquina. Y eso es un error. Puedo tener uno o dos, pero después acumulo errores. Entonces yo tengo que hacer que cuando hago mi grafico, el resultado de fuerzas de utilidades, fuerzas dimensionales de utilidades, no vea esos cortes en las esquinas. Y eso se logra haciendo un delta T chiquito. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, que calcular una estructura con un periodo más chiquito de 0,1 segundos, para evitar acumulación de errores, el delta t tendría que ser menor que 0,01 segundo. Es decir, puede ser que tenga que ser menor que la digitalización que tengo. Entonces, una cosa que a veces tenemos que hacer cuando calculamos el régimen no lineal es, si yo tengo digitalizado mi registro sísmico con estos puntos entre J y J más 1 y esta delta T asterisco, por ejemplo, 0,01 segundo, yo ahora para el análisis no lineal tengo que dividir eso en pedacitos más chiquitos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Supongamos el siguiente.
Supongamos que delta T asterisco, el asterisco es el registro original, tenga una separación de 0,01. Esto es lo que viene con el registro sísmico. Supongamos que la T sub n es la duración del registro. Y supongamos que voy a llamar U segunda G asterisco a el vector que contiene todos los registros sísmicos. Es decir, que contiene todos los puntos entre 0 y T sub n separados 0,01 segundos. Entonces, ahora que necesito espacios de tiempo más chiquitos para no tener errores en el análisis no lineal, entonces elijo un delta t más chico. Por ejemplo, al delta t asterisco de registro lo divido por 10. Entonces ahora tengo 0,01 segundo. El número de puntos que voy a tener ahora va a aumentar. Es, si t sub n es la duración, ahora el número de puntos lo voy a dividir por delta t. Y si yo quiero calcular ahora el registro sin una ecuación lineal entre puntos conocidos, j y j más 1, yo voy a hacer lo siguiente con el MATCAR. Voy a tener np puntos y la aceleración en cada punto i es un nuevo vector. Esto que está acá va a ser el nuevo vector de aceleraciones interpolado. Y en MATCAD eso lo puedo escribir así. Linear interpolation, que significa linear interpolation, con el dato que es el vector de tiempos, donde yo quiero el vector, un vector de tiempos que es el nuevo vector, t sub i va a ser i por mi nuevo delta t. Acá voy a poner la, eh, el vector original de aceleraciones que tiene el registro sísmico y acá voy a poner en qué punto lo quiero, que va a ser i por delta t. Es decir, y de esa manera yo construyo un vector de aceleraciones interpolado como está escrito ahí. Bueno, entonces el trabajo práctico, que es el 4, es lo siguiente. Utilizando diferencias finitas, determina la respuesta con comportamiento elastoplástico de la siguiente estructura de un grado de libertad para el registro sísmico de Pacoima. Pacoima fue un terremoto registrado en lo que sería las afueras de Los Ángeles, prácticamente cerca de Los Ángeles, en el Valle de San Fernando. Y Pacoima es una presa, la presa de Pacoima, acá, en este gráfico, está acá. Ahí teníamos, había un acelerómetro. Estas son las fallas, y fue una falla la falla de San Gabriel, tuvo su epicentro aquí en este terremoto que vamos a analizar. El terremoto de ese Valle de San Fernando fue una magnitud 6,6, no es un terremoto muy, muy grande, con una profundidad de 13 kilómetros y una duración relativamente corta, de 8 a 12 segundos, pero registró una máxima aceleración que no se había registrado hasta ese momento, de 1,25 de G. Este registro debe ser de los años 70, más o menos. 71, 1971. Bueno, la distancia al epicentro del hospital, este es el epicentro y acá había un hospital recién inaugurado, era de 10 kilómetros. Sí, a 10 kilómetros del epicentro estaba este hospital recién inaugurado, como se ve ahí. Está la sistema de aceleraciones y había otras mediciones de aceleraciones por acá que en otros edificios.
La estructura que vamos a analizar es esta, en un estacionamiento de ambulancias. Entonces, imagínense, estacionamiento de ambulancia de un hospital en zona sísmica. ¿Qué es lo único que no puede pasar? No puede fallar, porque en el momento del terremoto lo primero que tiene que hacer es que las ambulancias tienen que ir a buscar heridos. Bueno, si están atrapadas acá, eso no va a pasar. Entonces, el, el edificio es un sistema con grado de libertad, ese estacionamiento, por eso lo vamos a analizar relativamente fácilmente. Es columnas en un parrillado, el techo de ese estacionamiento, que la primera cuestión es por qué poner un techo tan pesado en zona sísmica, ¿no? ¿Qué sentido puede tener? Se podría haber puesto un techo liviano. Bueno, pusieron ese techo que estaba ahí. Entonces el diseñador tenía este elemento que está acá, esas basecitas que están ahí, por lo tanto su sistema estructural era este que estaba acá, una articulación ahí abajo y un empotramiento ahí arriba y tiene ese diagrama de momentos. Sabemos las dimensiones de la columna, 35 por 45, 4 barras del 28 tenía cada una de esas columnas, la tensión de fluencia real 480 megapascales, que se iban después por el estrés de acá hasta 128 megapascales. La última del acero era 12%, y los modos de elasticidad eran 200.000 megapascales para la parte elástica, que es esta etapa inicial, y 7.000 megapascales para la parte de strength hardening, después del plafón de fluencia. La fuerza de fluencia teórica era 420 megapascales, que es lo que usamos nosotros. Y el desplazamiento correspondiente, el desplazamiento relativo correspondiente a la tensión de fluencia era 0,72, 7,2%, y a la última 0,63. Bueno, entonces, las propiedades de la estructura están las dimensiones en planta, la altura de la losa, el espesor de la losa promedio era 43 centímetros, la columna era una columna rectangular de 35 por 45 centímetros, 3,35 metros de altura, 12 columnas, tenía todo ese techo, y con columnas separadas 4 metros y medio. Densidad del hormigón, 2,4 toneladas por metro cúbico. Supongamos un factor de 0,5 de disminución de rigidez de la columna por fisuración. Podemos calcular la masa total, podemos calcular la rigidez de la columna, podemos calcular la rigidez del pórtico considerando articulada empotrada, que es toda esta fórmula que está acá, y el periodo de la estructura, entonces, hubiera correspondido con ese modelo a unos 0,4 segundos. Con la armadura y la tensión de fluencia del acero podemos calcular el momento de fluencia de diseño. Con el número de pórticos podemos calcular el momento de fluencia y podemos considerar la tensión de fluencia real, que es más alta que la de fluencia teórica, y eso nos da un incremento del 14% del momento de fluencia real respecto del momento de fluencia teórico. El momento de rotura es mucho más grande, porque hay que llegar con el stress hardening hasta romper el acero, es un 70% más que el momento de fluencia. La fuerza de fluencia real es haciendo el equilibrio con esos diagramas triangulares, me da 740 kilonewton, y puedo calcular entonces la fuerza real, y también la última, que es mucho más grande para que rompa el acero, y puedo calcular el coeficiente sísmico real y el coeficiente sísmico último. El coeficiente sísmico real, que es la fuerza de fluencia dividido toda la masa, da 0,50 de coeficiente sísmico. Y si usara la fuerza última, me daría 0,80. Entonces ahora voy a ver cuál es el comportamiento para el registro sísmico en esa presa, si hubiera tenido ahí en el OVIU, ese hospital, la misma aceleración que se registró en la presa esa de
Pacoima. Entonces, lo voy a resolver por diferencias finitas. En estas ecuaciones hay cosas que no cambian, que son las que dependen de seda y omega n. Es decir, en la ecuación que teníamos acá, esto no cambia y esto no cambia, pues van cambiando las ductilidades. Entonces defino esos parámetros A1, a sub 2 y a sub 3 que no cambian. Defino el comportamiento elastoplástico, que está escrito igual que como les mostré recién. Es la forma de escribir el desplazamiento elastoplástico. Condiciones iniciales son las que mostré antes. Y entonces puedo ir calculando paso a paso cómo va evolucionando la fuerza instante de ecuación y la ductilidad en cada T, subiendo por diferencias finitas con el método explícito, que era esta ecuación en definitiva. Bueno, así que eso es lo que está escrito acá. Entonces, una vez que resuelvo eso, tengo la historia de fuerzas y la historia de ductilidades. La historia de fuerzas y la historia de ductilidades la puedo representar y me queda este comportamiento elastoplástico. Es decir, la estructura sale de cero, después entra en plasticidad y después va y viene disipando energía en la forma que se ve ahí. Como ven, no hay las esquinas están bien, hay una pequeña cosita ahí, pero viendo eso decimos que no tenemos errores, acumulación de errores. Entonces, si yo grafico ahora las ductilidades, fíjense, llega a tener una ductilidad máxima de 3 y queda con una ductilidad de 1. Es decir, lo que queda ahí es un desplazamiento permanente de esa estructura si se hubiera comportado de acuerdo a lo que calculamos acá. Si yo ahora comparo la solución de régimen elástico del práctico 1 con la solución no lineal de este práctico, que está en rojo, bueno, tengo esta comparación que está acá. La elástica tiene mucho más desplazamientos en realidad y mucho más aceleraciones, que es lo que está calculado acá. La elástica tiene aceleraciones más grandes, naturalmente, porque la elástica sigue creciendo las fuerzas y por lo tanto las aceleraciones, porque no alcanza un valor de fluencia. En el caso del no lineal, está topeada la aceleración, porque básicamente la masa por la aceleración es la fuerza de inercia. Si despreciamos el amortiguamiento, es la fuerza elástica, la fuerza máxima. Entonces, en el régimen no lineal tengo menores aceleraciones que están controladas por la fuerza de fluencia que yo le puse. Y eso es lo que se ve ahí cuando calculo la aceleración absoluta. Ahora, ductilidad acá mayor que 1 significa daño. Entonces eso hay que controlar. Entonces, con eso ustedes pueden estimar cuál es el comportamiento teórico de esa estacionamiento de ambulancias. Acá lo que está graficado es la aceleración de suelo en el caso de sismo de Pacoima, las velocidades del suelo y los desplazamientos del suelo. Fíjense que sismo relativamente chico, pero con aceleraciones que pasaron el G, velocidades que pasaron los 100 centímetros por segundo y desplazamientos que llegaron a 40 centímetros. Bueno, entonces, y eso es ver cómo se hubiera comportado si el modelo real hubiera respondido si el comportamiento real de la estructura hubiera correspondido al modelo que se imaginó el diseñador, que es muy distinto de lo que hubiéramos hecho cualquiera de nosotros. Bueno, ductilidad 3, la estructura debería haberlo soportado. Es decir, la conclusión de esto es que la estructura debería haber quedado un poco con un desplazamiento permanente, pero en pie. Teóricamente eso debería haber pasado. Bueno, después vamos a repasar un poco más de ese comportamiento, cuál fue el comportamiento real de la estructura. Conclusión, entonces, cuando vemos esto del régimen no lineal.
En régimen no lineal aparece un nuevo elemento que es la ductilidad, que es la relación entre el desplazamiento y el desplazamiento de fluencia. La ecuación diferencial de equilibrio dinámico se transforma en esto que está acá, donde aparece un nuevo parámetro que es el coeficiente sísmico. Yo elijo para qué coeficiente sísmico calculo, es decir, elijo la fuerza resistente y aparece acá un modelo de comportamiento no lineal que para nosotros por ahora es ese comportamiento elastoplástico. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Eh, Así como calculé la ductilidad máxima, había dicho que yo podía calcular esto. Bueno, haciendo diferencia finita puedo calcular eso. Elijo periodo, elijo amortiguamiento, elijo coeficiente sísmico y puedo calcular la ductilidad máxima. O puedo hacer otra cosa, puedo elegir la ductilidad máxima y calcular el coeficiente sísmico. Es decir, el coeficiente sísmico lo puedo despejar de esta ecuación no lineal, por supuesto, pero puedo despejar el coeficiente sísmico como una función del periodo, del factor de amortiguamiento, de la ductilidad máxima, que yo puedo elegir ahora, y que el sismo. Y esto tiene mucho sentido porque yo tengo que controlar el daño. Entonces, mu máximo significa controlar el daño. Bueno, si yo hiciera ese despeje del coeficiente sísmico, obtendría curvas como esta. Es decir, acá yo estoy representando ductilidad máxima en función del periodo y distintos coeficientes sísmicos. A medida que yo voy aumentando, disminuyendo el coeficiente sísmico, a medida que diseño para resistir fuerzas menores, naturalmente voy teniendo más daño, que está indicado ahí por la ductilidad. Entonces, lo que está graficado acá es eso, pero con el sismo real de Pacoima. Entonces, si yo hiciera, este, despejara, calculara primero la ductilidad máxima, tendría estas curvas que están acá. Ductilidad para 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y distintos periodos. A medida que voy haciendo más débil el edificio, ¿sí? Más débiles para acá, a medida que voy haciendo más débil el edificio, voy teniendo para un mismo periodo cada vez más daño, más ductilidad. Esto puedo despejar. ¿Están viendo, no? La pantalla. Sí, sí. Bueno, entonces yo puedo despejar C de acá en función de mu. Si hago eso, esas curvas que están ahí se transforman en estas que están acá. Para distintas ductilidades voy a tener un cierto coeficiente sísmico. Si yo no me paso de 1, si la ductilidad es 1 o menos, lo que tengo es el espectro de pseudoaceleraciones. Porque si el mu es 1 o menos, la respuesta es elástica. Y la respuesta elástica es la pseudoaceleración. Entonces, con mu 1 o menos, tengo la pseudoaceleración, que es lo que está en negro. Después voy admitiendo más daño. Ductilidad 2, ductilidad 4, y voy teniendo curvas con coeficientes sísmicos cada vez menores. Entonces, una cosa para diseñar es, bueno, voy a calcular el coeficiente sísmico a partir de la pseudoaceleración dividido un factor de reducción R. Y el factor de reducción R es eso, es la relación entre la pseudoaceleración y el coeficiente sísmico para distintos periodos. Entonces, si yo ahora grafico ese R, que es la pseudoaceleración, es decir, comportamiento elástico, dividido el coeficiente sísmico, ese R va a ser una función de la ductilidad. Y las curvas que obtengo son
lo que se muestra acá. Entonces, a partir de ciertos periodos, el factor R tiende a ser la inversa de la ductilidad, como se ve acá. Más o menos, en forma aproximada, a partir de un cierto periodo, tiende a comportarse de esa manera. Es decir, si el periodo de la estructura es mayor que un cierto periodo T1, en ese caso, el factor R de reducción de las fuerzas sísmicas tiende a ser aproximadamente igual a la inversa de la ductilidad. Es decir, la ductilidad me permite reducir las fuerzas sísmicas de esa manera. Bueno, el ejercicio 2 de esta primera parte de este tema de ductilidad es esto. Utilizando diferencias finitas, determina el espectro de respuesta de desplazamientos para periodos entre 0,1 y 3 segundos, amortiguamiento del 5% y coeficiente sísmico de 0,40 para los registros sísmicos del centro, Loma Prieta, Norwich, es decir, sismos sobre distintos tipos de suelo, como habíamos visto. Acá está la forma de determinar la ductilidad en función del coeficiente sísmico. Es un poquito más complejo que antes porque hay que calcular un poco esa iteración. Está hecho para que ustedes lo tengan. Entonces, por ejemplo, supóngase que yo elijo un coeficiente sísmico de 0,40 y yo represento ahora el desplazamiento elástico y el desplazamiento elastoplástico para distintos terremotos. Turquía, el centro, Norwich, Takatori, otro Norwich, Loma Prieta. Después de cierto valor del periodo para hacer C040, la estructura se comporta elástica. Entonces hay un punto donde se juntan. Pero fíjense que sea cualquiera el caso, los desplazamientos se parecen mucho. Las fuerzas cambian mucho, las utilidades cambian mucho, pero los desplazamientos se parecen bastante en comportamiento elastoplástico, que es lo que está en rojo, y en comportamiento azul, que es lo que está en elástico. Y esto se llama regla de igual desplazamiento. La regla de igual desplazamiento es una regla empírica que dice que los desplazamientos elásticos y los desplazamientos elastoplásticos de una estructura son relativamente iguales. Los desplazamientos elásticos y los elastoplásticos de la estructura son aproximadamente iguales. Esa es la regla de igual desplazamiento. Eso es lo que me permite en el diseño preliminar hacer un diseño preliminar elástico por desplazamiento. Porque los desplazamientos van a ser más o menos lo mismo, aunque la estructura se comporte no lineal. Entonces yo hice un diseño preliminar, como vimos en la clase pasada, elástico, porque los máximos, porque lo que estaba controlando era la distorsión, es decir, estaba controlando desplazamientos. Entonces los desplazamientos son más o menos lo mismo con comportamiento elástico y elastoplástico. Bueno, eh, y ahora yo haría un descanso acá. Son las 8 menos 10. Bueno, haría un descanso hasta las 8 y 10 y después seguimos. ¿Tienen alguna pregunta de lo visto hasta acá? ¿Ninguna? ¿Están ahí? Sí, sí. Sí, Bueno, sí, entonces no hay pregunta. bueno, hacemos un descanso hasta 8 y 10. Perfecto. ¿Vale? Yo les había dicho, bueno, si esta estructura la calculamos, usamos para esta estructura las hipótesis que están acá y usamos el registro sísmico que se registró ahí cerca del estacionamiento de ambulancias. El resultado hubiera sido teóricamente este que está acá. La estructura hubiera tenido una disipación de energía, hubiera tenido una deformación
permanente, pero una ductilidad máxima de 3, que ya vamos a ver, es una ductilidad razonable, que la estructura esta debió haberse mantenido en pie. Vamos a ver cómo se comportó realmente la estructura. Entonces, para eso, vamos a notar que conectado firmemente con estas columnas había un piso de hormigón. El piso de hormigón se había dejado unos pelos, estaba unido rígidamente a las columnas. Entonces, cuando la estructura se trató de mover horizontalmente debido al terremoto, acá esa losa se configuró en unos apoyos fijos. Y el diagrama de momento pasó de ser este diagrama de momento de diseño que estaba acá a un diagrama de momentos cruzados con rótulas plásticas reales acá y acá. Y bueno, uno podría decir a simple vista, bueno, ¿qué problema hay si yo acá tengo una estructura que resiste más cargas? Porque estoy tomando un diagrama de momento que va a resistir más cargas. Y efectivamente resiste más cargas. El tema es la forma de falla. Entonces, vamos a tratar de construir el comportamiento real de esa estructura. Con el modelo que está acá, articulado empotrado, 13J sobre el cubo, la masa que corresponde, nos da un periodo de 0,38 segundos. Con este modelo que está acá, donde además esta longitud cambia, porque la longitud entre las rótulas plásticas es más chica, y es un empotrado empedrado con 12J sobre el cubo, bueno, el periodo es menor, es más rígida, 0,12 segundos. Entonces, si nosotros ahora vamos a calcular el comportamiento real, vamos a hacer unas cuentas. La altura Z digamos, del brazo de palanca de las fuerzas interiores acá, entre estas dos que están ahí, es decir, altura total menos R como brazo de palanca de las fuerzas interiores en ese diagrama de momentos, es 0,35 metros. El momento de fluencia es la fuerza de fluencia por la cantidad de armadura por ese brazo de palanca Z. Eso me da 181 kilonewton por metro. Por su lado, el momento de fluencia real que soportaba la estructura es la fuerza de fluencia no la nominal de cálculo, sino la fuerza de fluencia real por la cantidad de armadura por el brazo de palanca, y eso me da 207 kilonewton por metro. Entonces, la fuerza de fluencia real es el número de columnas para toda la estructura, el número de columnas del momento de inercia real sobre la longitud L, si esta estructura se hubieran comportado como articulada en su extremo inferior. Y eso me da 741 kilonewton que hubiera resistido con un coeficiente sísmico real, entonces, que sería la fuerza real de fluencia dividido la masa total de ese techo, dividido la aceleración de la gravedad, y me da el 0,53 que tenemos acá. Si yo ahora uso el modelo bien potrado, un modelo, yo diría, más realista, la tensión de fluencia real, entonces, ahora es el número de columnas dos veces el momento de fluencia real. Tengo dos rótulas plásticas, y la longitud entre las rótulas plásticas no es L, sino es L asterisco. Y la fuerza entonces real es 1994 kilonewton. Es decir, si fuera por la fluencia en las rótulas plásticas, la estructura resiste mucho más fuerza que la que se imaginó el diseñador. Este, la, el coeficiente sísmico real que podría haber soportado la estructura por el tema del comportamiento elastoplástico sería entonces, dividido por el peso, sería un coeficiente sísmico de 1,45, que es un coeficiente sísmico muy grande. Entonces, si yo ahora
someto la estructura con el periodo que calculé y mi fuerza de fluencia calculada al comportamiento elástico y elastoplástico, tengo estas dos respuestas que están acá. Fíjense que los desplazamientos acá son máximos 0,1 y acá es 0,01, 10 veces más chico. Es decir, los desplazamientos son 10 veces menores. El desplazamiento máximo de la estructura articulada en la base son 6 centímetros, la de utilidad máxima 3,1. En el caso real, que está impedida de moverse por esa losa de piso, el desplazamiento máximo es 0,5 centímetros, mucho menor. La ductilidad máxima es 1,7, es decir, la estructura incluso habría tenido menos daño. El comportamiento elastoplástico, que era así, con la estructura articulada inferior, ahora tiene mucho menos comportamiento elastoplástico en esa estructura más rígida, este, por el comportamiento real. La historia de aceleraciones, bueno, las aceleraciones elásticas son mayores que las inelásticas en el caso de la columna articulada. En el caso de la bien potrada ya son muy parecidas, como el componente elastoplástico es bajo, las aceleraciones elásticas y elastoplásticas son bastante parecidas. En el caso articulado, la máxima aceleración es igual a 0,64 de G, el esfuerzo de corte máximo es igual a 741 kilonewton y la utilidad máxima 3,1. Y en el caso de la estructura bien potrada, la columna, la aceleración máxima es mucho más grande, 1,54 de G, los esfuerzos mucho más grandes, 1994 kilonewton, la ductilidad máxima es menor, un poquito más de elástica, pero ¿qué pasó con la estructura? La estructura falló por corte. Se produce una falla por corte, porque el corte no es dúctil. Entonces, la estructura finalmente termina fallando por corte y se produce lo que se ve acá, ¿no? Esta falla por falla de las columnas de corte ahí. Y bueno, las ambulancias quedaron atrapadas y no pudieron salir. Entonces, la conclusión de este caso real es, ojo con las hipótesis. No hay que olvidarse de elementos que aparecen, muchas veces se consideran no estructurales, pero el elemento no sabe que no es estructural y funciona. Y eso produce una estructura que parece más rígida, que es más resistente a los esfuerzos de flexión. Pero cuando nosotros diseñamos por ductilidad, nosotros esperamos rótulas plásticas. Y entonces tenemos que asegurarnos que el corte que tengo acá no supere el corte de diseño. Entonces, parecería que puedo resistir fuerzas mayores y puedo resistir fuerzas mayores, pero tengo que verificar el corte. Y el corte hay que verificarlo siempre con rótulas plásticas, porque lo que va a pasar, no importa cuál sea la acción sísmica, no importa cuál sea la acción sísmica, lo que es seguro es que voy a tener rótulas plásticas acá y acá antes que fallen. Entonces yo puedo diseñar siempre considerando que tengo rótulas plásticas acá y acá. Y ese es el corte que yo tengo que asegurar que la estructura pueda tomar. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a pensar cómo diseñamos una estructura donde, a diferencia de lo que hacemos siempre cuando es análisis elástico, vamos a considerar el análisis elastoplástico, vamos a considerar la ductilidad. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se comporta la estructura más allá de la parte elástica. Entonces, vamos a considerar lo más simple, que es una ménsula. Supongamos que tenemos esa ménsula que está ahí. Vamos a definir la curvatura como la derivada del ángulo por unidad de longitud de esa ménsula.
Entonces, si nosotros tomamos un elemento de viga y lo sometemos a un momento flector, ese elemento de viga va a tener una curvatura, se va a generar un ángulo, dividido por el diferencial de ese va a ser una curvatura. Y nosotros vamos a aplicar el teorema de las tensiones virtuales. El teorema de las tensiones virtuales vale para cualquier material, no necesita ser elástico lineal. El teorema de las tensiones virtuales vale, como se muestra acá, cualquiera sea el comportamiento, no lineal como se indica ahí. Y el teorema de las tensiones virtuales dice que si doy una variación a las tensiones, la variación del trabajo es igual a la variación de la energía interna de deformación. Entonces, la variación del trabajo, supóngase que yo quiero calcular el desplazamiento originado por una fuerza P acá en el extremo. Entonces, calculo la variación del trabajo, que será el desplazamiento W asterisco, desplazamientos reales, entonces pongo desplazamientos reales trabajando en las fuerzas virtuales, es decir, una variación de P que va a estar, ese trabajo exterior tiene que ser igual a la energía interna de deformación, que son desplazamientos reales, significa curvaturas reales y momentos virtuales. El momento virtual lo escribo dando un diagrama de momentos originado por una fuerza variación de P arbitraria. Entonces siempre es en esto desplazamiento, tenemos de las tensiones virtuales siempre es desplazamientos reales y fuerzas virtuales, que en la energía de deformación son curvaturas reales y momentos virtuales. Bueno, así que de ahí la conocida fórmula que para calcular desplazamientos, cualquiera sea el comportamiento del material, yo lo que tengo que hacer es integrar las curvaturas en el diagrama de momentos virtuales. El caso elástico lineal es un caso particular. Caso particular de un material elástico lineal. Es aquel en que el momento es proporcional, como elasticidad por el momento de inercia, a las curvaturas. Eso es lo que define un material elástico lineal. En ese caso particular, los desplazamientos los puedo calcular integrando a los momentos, dividiendo por momento de inercia y modo de elasticidad en toda la barra, que es la fórmula conocida. Pero la que a nosotros nos interesa, como vamos a trabajar con un material elastoplástico, vamos a querer calcular desplazamientos en un problema elastoplástico, es esta ecuación, que integra momentos virtuales con curvaturas reales, cualquiera sea las curvaturas, no me importa cómo se originen. Entonces vamos a calcular desplazamientos en estructuras de hormigón armado en régimen elastoplástico. Entonces, suponemos que hacemos un diagrama momento-curvatura, la estructura se comporta lineal hasta llegar a la fluencia y después mantiene su momento de fluencia hasta que finalmente el hormigón generalmente no resiste más y la estructura colapsa a una curvatura última. Entonces, supongamos que nosotros tenemos un diagrama de momentos, vamos aumentando la carga y esto aumentando el diagrama de momentos. El diagrama de momentos va a aumentar hasta que yo alcance acá el momento de fluencia. Después no puede aumentar más porque no puedo pasar el momento de fluencia. Mientras eso pasa, la estructura de hormigón armado irá teniendo fisuras en distintos puntos y cada de esas fisuras en esos puntos será un incremento localizado de la curvatura a lo largo de esa pieza. Y la estructura entonces tendrá
un diagrama de un comportamiento de curvaturas que será algo como esto, ¿no? Con unos picos cuando tengo fisuras y después seguirá de esta forma. En la zona extrema de la viga, de esta ménsula, yo tengo una curvatura de fluencia, que es cuando empieza la fluencia, y después irá aumentando esa curvatura, porque el acero entra en la fluencia, hasta llegar a una curvatura plástica última, que es cuando este, esa zona del hormigón armado falla. Entonces, la forma de calcular en forma simple, digamos, estos desplazamientos es aproximar la curvatura con este diagrama que está acá. Entonces, hay un diagrama original, que es este triángulo en rojo, que es el elástico. Momento dividido la rigidez B y acá curvatura de fluencia. A lo cual le vamos a sumar un rectángulo que es la longitud de plastificación, la zona donde yo considero, donde tengo curvaturas importantes y una curvatura constante en toda esa zona igual a la curvatura última. Entonces, se define la longitud de plastificación como la integral en la zona de curvaturas importantes, es decir, la zona que va, por ejemplo, en esta ménsula entre puntos A y B, de las curvaturas plásticas, es decir, las curvaturas que están por encima de la parte elástica, integrado todo esto en esa zona y dividido por la máxima curvatura que puede tener, que es la curvatura última, en definitiva plástica. Esto se llama longitud de plastificación. Bueno, la longitud de plastificación varía con muchas cosas, pero hay unas fórmulas obtenidas empíricas de ensayos. Se obtuvieron algunas ecuaciones. Por ejemplo, esta es de Priestley y Park, investigadores neozelandeses de 1987, eh, donde llamando phi sub b al diámetro de la barra, ellos encontraron la longitud de plastificación igual a 0,08 de C, C es la longitud de la ménsula en este caso, más 0,022 veces el diámetro de la barra por la tensión de fluencia en megapascales. Años después, Berry y otros, en el año 2008, propusieron esta fórmula. Longitud de plastificación igual a 0,05 de la longitud de la viga más 0,10 del diámetro de la barra por la tensión de fluencia del acero en megapascales dividido la raíz cuadrada de F'C también calculada en megapascales. Y para hacer las cosas más fáciles, porque total todo esto es una aproximación, para columnas en zonas de alta sismicidad, con los criterios de diseño de Estados Unidos, se puede tomar la longitud de plastificación aproximadamente igual a la mitad de la altura de la columna. Esa es una fórmula muy simple que vamos a utilizar para estimar desplazamientos en estado último. Entonces, calculemos la ductilidad de desplazamiento para una columna en Menzo. Ahora voy a calcular ductilidades. La ductilidad no del lado de la demanda, como vimos hasta ahora, que es tomar
el registro sísmico, calcular la diferencia finita, si me da una demanda de utilidad, sino la capacidad de utilidad. ¿Cuál es la capacidad de utilidad de una ménsula, en este caso de hormigón armado? Entonces, para hacer eso, nosotros suponemos un diagrama momento-curvatura bilineal, que como tengo una sola rótula plástica, se transforma en un diagrama fuerza-desplazamiento bilineal. La zona elástica tiene una rigidez B hasta llegar a la curvatura de fluencia y después sigue con el momento de fluencia hasta que falla a una curvatura última. Como consecuencia de eso que pasa en la rótula plástica, fuerza-desplazamiento tendrá esta forma que está acá. La ductilidad, entonces, la ductilidad estaba definida ahora no la que tengo en cada instante, sino la utilidad máxima, es decir, el desplazamiento último dividido el desplazamiento de fluencia. Así que voy a calcular el desplazamiento de fluencia de esa ménsula. Es la integral extendida a toda la ménsula de la curvatura multiplicada, pongo una fuerza donde quiero calcular los desplazamientos, y ese es este diagrama de momento que está acá. Entonces, ese diagrama con una fuerza unitaria lo voy a llamar M raya. Así que el diagrama de momento virtual es M raya diferencial de X. En este caso particular, si yo pongo el punto A en el extremo superior de la ménsula y pongo un eje de coordenadas X e Y empezando en el extremo superior, ese diagrama de momentos virtuales M de X es directamente igual a X. Entonces, esta fórmula del desplazamiento de fluencia se transforma en esto, integral en toda la altura del diagrama de curvatura real, cualquiera sea, por X diferencial de X. Y esto es el momento estático de las curvaturas respecto del punto A, de las curvaturas reales respecto del punto A. Entonces, el momento estático de ese diagrama de curvaturas va a ser el diagrama de curvaturas, si yo voy a fluencia, el diagrama de curvatura de fluencia es simplemente el mismo triangulito. Así que el desplazamiento de fluencia es un medio de el momento estático de la curvatura. Es un medio de la curvatura de fluencia por L para el triángulo, la distancia al punto A es 2/3 de L. Es decir, que el desplazamiento de fluencia es 1/3 de la curvatura de fluencia por L al cuadrado. Ese es el desplazamiento de fluencia. Si quiero calcular el desplazamiento último, voy a poner primero el diagrama de curvaturas último. Y el diagrama de curvaturas último es esto que está acá. Dije que ponía primero la fluencia y a eso le agregaba un rectangulito que tenía como altura la longitud de plastificación, digamos, como ancho la longitud de plastificación y como altura la curvatura última. Entonces, el desplazamiento último lo puedo calcular igual que antes. Es la integral extendida a toda la longitud de la curvatura que tenga en ese momento que estoy calculando por el momento virtual. Es otra vez la integral de las curvaturas multiplicadas para, así como puse las coordenadas, por X diferencial de X. Es el momento estático de ese diagramita respecto al punto A. Entonces, la parte no rayada acá, es decir, triangulito, este triangulito es lo mismo que tenía antes. Es decir, eso que está ahí es el desplazamiento de fluencia. A esto le tengo que agregar el momento estático del rectangulito que representa la rótula plástica respecto del punto A. Entonces será curvatura última menos curvatura de fluencia, que va a multiplicar la longitud de plastificación por L menos L sobre 2, que es distancia al punto A.
Y ahí tengo el desplazamiento último. Ya sé cómo calcular desplazamientos de fluencia y desplazamientos últimos. Y por lo tanto sé cómo calcular ductilidades. Es el desplazamiento último debido al desplazamiento de fluencia. Esto es igual al desplazamiento de fluencia más curvatura última menos curvatura de fluencia por la longitud de plastificación por L menos longitud de plastificación dividido 2. Todo esto que está acá dividido el desplazamiento de fluencia, y esto entonces me da igual a 1 más curvatura última menos curvatura de fluencia por la longitud de plastificación por la longitud de la ménsula por la longitud de plastificación dividido 2, todo esto dividido el desplazamiento de fluencia, que era 1/3 de la curvatura de fluencia por la longitud L al cuadrado. Así que la ductilidad es igual 1 más 3 veces curvatura última sobre curvatura de fluencia menos 1 por la longitud de plastificación dividido L por 1 menos 1/2 de la longitud de plastificación dividido L. Así que yo puedo calcular. Fíjense que la ductilidad de desplazamiento va a depender de la relación entre curvatura última y curvatura de fluencia, es decir, de la ductilidad de curvaturas. Así que yo puedo escribir que la ductilidad de curvaturas, que es la curvatura última sobre la curvatura de fluencia, la puedo despejar de acá, de esta ecuación, va a ser igual a 1 más 1/3 de la ductilidad de desplazamiento menos 1 dividido longitud de plastificación dividido L, 1 menos 1/2 de la longitud de plastificación dividido L. Entonces, finalmente, ductilidad de curvatura la puedo escribir con esa ecuación que está ahí. Y, por ejemplo, yo quiero una ductilidad de desplazamiento para poder reducir la fuerza de diseño. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, quiero reducir la fuerza de diseño por 4, para lo cual quiero una ductilidad de desplazamiento de 4. Y ahora represento esta ecuación que está acá en esa tabla. Entonces, voy variando la relación entre la longitud de plastificación y la longitud, y con ductilidad de desplazamiento 4 puesto en esta fórmula, voy obteniendo distintas ductilidades de curvaturas. Entonces, columnas están más bien en esta zona, tabiques están más bien en esta zona. Entonces, si yo quisiera, vamos a hacer un ejemplo. Tengo esta columna que está ahí, voladizo. Tiene una longitud total que es igual a 8 veces la altura de la columna. Tengo una longitud de plastificación que es 1/2 de h, como habíamos visto como aproximación. Quiere decir que la longitud de plastificación dividido L es 1/2 por 1/8 es igual a 1 sobre 16. Entonces, la ductilidad de curvatura que voy a necesitar para tener una determinada ductilidad de desplazamiento es 1 más 1/3, esa fórmula que estaba ahí arriba, de ductilidad menos 1 sobre, y ahora es 1 sobre 16 por 1 menos 1 sobre 32. Esto es aproximadamente igual a 1 más 16/3 de la ductilidad de desplazamiento menos 1. Si fuera un tabique, entonces supongamos que L fuera igual a 4 veces H, la longitud de plastificación sigue siendo igual a H sobre 2, la longitud de plastificación dividido L ahora es 1/2 por 1/4 igual a 1/8. La ductilidad de curvatura que yo necesito para tener una determinada ductilidad de desplazamiento es la misma fórmula, 1 más 1/3, mu menos 1, solamente que ahora va 1/8 por 1 menos 1 sobre 16. Esto es aproximadamente igual a 1 más 8/3 de la ductilidad de desplazamiento menos 1.
Es decir, ¿cómo funciona esto? Esto funciona así. Yo quiero reducir la fuerza de diseño elásticas porque si no la estructura sería imposible de, este, de diseñar, sería muy cara y por otro lado tendría aceleraciones muy grandes y todo lo que está dentro se rompería igual. Entonces, supongo que yo quiero reducir la fuerza de diseño por 4 y para eso quiero alcanzar una utilidad de desplazamiento de 4. Para alcanzar una utilidad de desplazamiento de 4, definido la longitud de plastificación, depende de la utilidad de curvatura. Entonces, yo tengo que asegurar, y ya vamos a ver la clase que viene cómo, en otras clases más, yo tengo que asegurar ductilidades de curvatura para poder utilizar la ductilidad de desplazamiento que tiene el reglamento. Entonces, los reglamentos de hormigón armado en zona sísmica dedican muchísimo tiempo a un montón de disposiciones de diseño para asegurar la ductilidad de curvatura que permita una ductilidad de desplazamiento que está definida en el reglamento. También depende de la configuración estructural, ¿no es cierto? Supongamos que ahora quiero la utilidad de curvatura necesaria en la estructura que está ahí bien potrada. Entonces, ahora tengo ese caso que está ahí. El comportamiento momento curvatura y carga desplazamiento, fuerza de desplazamiento, sigue siendo el mismo. Entonces, ahora otra vez quiero calcular utilidades y para eso utilidades que va a ser el desplazamiento último dividido el desplazamiento de fluencia y en función de la utilidad de curvatura que va a ser la curvatura última dividido la curvatura de fluencia. Entonces ahora es lo mismo que siempre. ¿Qué hago? Primero que nada, dibujo mi diagrama a influencia, que son bien potradas, son esos triangulitos negros. Lo segundo que hago es a los triangulitos en negro lo sigo deformando hasta que llego a tener rótulas plásticas en los lugares donde tengo rótulas plásticas, que en este caso es acá, acá, acá y acá. Entonces, donde tengo rótulas plásticas, pongo mi rectangulito con longitud de plastificación y con curvatura última. En este caso, 4 rótulas plásticas, 4 rectangulitos. Y ahora integro los diagramas de curvaturas. Voy a elegir un momento virtual que me resulta conveniente. Momento virtual es cualquiera que esté en equilibrio, aunque la forma en que llegue a ese equilibrio no sea la de la estructura original. Por ejemplo, esta. Entonces yo articulo acá y acá y yo tengo equilibrio simplemente con esta columna. Fíjense que yo puedo hacer esto y no me importa lo que pasa acá, ¿no? Esto solo me alcanza. Entonces pongo una fuerza unitaria acá, si ahí articulé, acá voy a tener un diagrama de momento que será L sobre 2 si L es esta altura. Entonces, elijo como sistema de coordenadas uno que empiece en A, porque de esa manera el momento virtual es X. Y si el momento virtual es X, los desplazamientos lo puedo calcular como un momento estático de estas curvaturas respecto al punto A. Entonces, calculo desplazamiento de fluencia. Desplazamiento de fluencia es 2 veces los triangulitos, ¿no es cierto? Un medio de la curvatura de fluencia por L sobre 2, cada uno de esos triangulitos, multiplicado por la distancia al punto A, que es 2 tercios de L sobre 2. Entonces, el desplazamiento de fluencia es un sexto de la curvatura de fluencia por L al cuadrado. Calculo el desplazamiento último. El desplazamiento último es el desplazamiento de fluencia más 2 veces. Los triangulitos están siempre, así que cuando calculo el desplazamiento último, lo primero que arranco es el desplazamiento de fluencia. Y después le tengo que sumar el momento estático respecto al punto A de los rectangulitos. Entonces tengo 2, curvatura última menos curvatura de fluencia, por la longitud de plastificación, por la distancia al punto A, que será L sobre 2 menos la longitud de plastificación sobre 2. Eso es el desplazamiento último. La ductilidad, entonces, es dividir el desplazamiento último dividido el desplazamiento de fluencia, y esto va a ser igual a 1 más
2 veces curvatura última menos curvatura de fluencia por la longitud de plastificación por L sobre 2 menos la longitud de plastificación sobre 2 dividido fluencia, que es un tercio de curvatura de fluencia L cuadrado. Conclusión, la ductilidad de desplazamiento es igual. 1 más 6 veces ductilidad de curvatura menos 1 por la longitud de plastificación dividido L por 1 menos la longitud de plastificación dividido L. O despejando la ductilidad de curvatura de esa ecuación, tengo que la ductilidad de curvatura es 1 más ductilidad de desplazamiento menos 1 sobre 6 veces la longitud de plastificación dividido L, 1 menos longitud de plastificación dividido L. Ejemplo. Supongamos que las columnas de esa estructura bien potrada, que podría ser la de nuestro ejemplo de estacionamiento de ambulancias de recién, supongamos que H es L sobre 7. La longitud de plastificación la estoy suponiendo siempre igual a un medio de H. Entonces, en este caso, la longitud de plastificación dividido L sería un medio de H sobre 7H es igual a 1 sobre 14. La ductilidad de curvatura, entonces, reemplazando esa fórmula que está ahí, me daría 1 más ductilidad de desplazamiento menos 1 sobre 6, 1 sobre 14, 1 menos 1 sobre 14, y esto es igual 1 más 14 sextos de ductilidad de desplazamiento menos 1. Entonces, por ejemplo, si yo quiero alcanzar una ductilidad de desplazamiento de 4, en esa estructura necesito una ductilidad de curvatura de 8. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No hay preguntas? No, no. Bueno, entonces acá vemos esa relación que existe entre ductilidad de desplazamiento y ductilidad de curvatura. Ductilidad de desplazamiento la vamos a necesitar para reducir la fuerza de diseño. Ductilidad de curvatura es lo que vamos a hacer para que la estructura lo pueda soportar sin romperse, que vamos a ver en clases siguientes. Así que yo quiero parar acá con esto de utilidad de desplazamiento y de curvatura, porque voy a ver algunos otros casos un poco más complejos, pero quiero mostrarles el ejercicio de torsión. Entonces, voy a ver si puedo conectarme con la computadora. Bueno, ahí los veo. Bueno, están viendo, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, vemos. Bueno, el trabajo práctico, a ver si lo puedo. Tiene este enunciado. Esta es la misma estructura que tenía en el práctico 2, 8 metros por 8 metros. Y la única diferencia es que antes yo había puesto los dos tabiques en dos caras y ahora lo estoy poniendo en una sola cara. Entonces, la siguiente estructura de un piso de alturas que se presenta a continuación tiene una distribución de planta igual a la analizada en el edificio de trabajo práctico 2, con la diferencia que los tabiques que aportan rigidez en la dirección X se encuentran ambos en la misma cara del edificio. Lo mismo que antes, altura del piso 3 metros, masa reactiva en cada entrepiso 800 kilos por metro cuadrado, incluyendo todos los cerramientos y la masa de la estructura. El periodo natural de la estructura por las direcciones X y desacopladas, sin considerar el efecto de la torsión, lo que hicimos en el 2, el trabajo práctico 2, supongamos que es de 1 segundo. Considera que la estructura se encuentra en San Juan, suelo tipo 2, espectro de diseño del expreso del suelo 103 con un amortiguamiento del 5%. Determine los modos y frecuencia de vibración del edificio para la acción sísmica en la dirección X. Esta donde está la excentricidad, ¿no? Mediante análisis modal espectral, determine el valor más probable del máximo desplazamiento de las esquinas y el factor de amplificación que resulta de considerar la torsión, incluso sin ninguna excentricidad accidental constructiva, solamente por la excentricidad que tiene la rigidez en este edificio. Entonces, vamos a ver ahora, volvamos al marker. Bueno, acá está simplemente el CIENSOC, ¿no? Para el tipo de suelo, en definitiva, tengo la pseudoaceleración y con la pseudoaceleración tengo el desplazamiento espectral. Este es el edificio, primero lo considero sin torsión. Entonces, sin torsión, bueno, ahí está la masa del edificio. Vamos a suponer que tiene en las dos direcciones un segundo de periodo, las dos frecuencias naturales. La rigidez, como tengo la masa y las frecuencias naturales, puedo calcular la rigidez en las direcciones X e Y. Como tengo dos pórticos, puedo calcular la rigidez en Y. Y tengo acá la ubicación de los elementos resistentes respecto del centro de masa. Puedo calcular la excentricidad. Puedo calcular la rigidez torsional respecto del centro de masa, que es la rigidez K sub X por la distancia de sub T, más dos veces la rigidez K sub I por la distancia X pi al cuadrado. Esto me da la rigidez torsional respecto del centro de masa. Y la rigidez torsional respecto del centro de rigidez es la misma fórmula, pero sin considerar la rigidez en X, que cuando hago respecto del centro de rigidez no va a funcionar. Momento de inercia de la planta, radio de giro entonces, que está acá, J tita sobre el área, y la frecuencia torsional es de 0,722 segundos. Es decir, esa estructura a la cual le puse este, las, el- las paredes, las tabiques en la parte exterior, como está ahí, tiene un periodo mayor, menor, es decir, es más rígida y una radiación de frecuencias de 1,38. Y las frecuencias de modo de vibración son estos que están acá.
Entonces, esas frecuencias serían el edificio sin interacción, traslación, torsión. Cuando hago la interacción, la matriz de masa es diagonal, pero la matriz de rigidez no. Y entonces me queda autovalores y autovectores que terminan siendo estos dos periodos. Un periodo crece y otro periodo decrece. Y tengo estos dos autovectores que están ahí. Así que voy a tener los dos modos de vibración combinados, giro y desplazamiento, como habíamos visto en la clase pasada. Vemos los factores de excitación sísmica modales que están ahí. Trabaja fundamentalmente el modo cero. Acá tengo modo cero y uno acá. Trabaja más el modo cero que el modo uno. Y puedo calcular los desplazamientos del centro de masa para cada modo. Entonces, naturalmente, el primer modo de traslación es el que tiene mayor desplazamiento. Y después voy a calcular para cada modo los desplazamientos del punto A, que están de un lado, y los desplazamientos del punto B, que están del otro lado. Entonces, acá vemos que en el primer modo, sobre todo, hay un giro importante. Por eso, este desplazamiento del punto B empieza a ser mucho más grande. Como los modos están cerca, trabajo con la ecuación cuadrática completa y puedo sacar el valor más probable de los desplazamientos del centro de masa, 19 centímetros, el valor más probable del desplazamiento del punto A y el valor más probable del desplazamiento del punto B, que es 32 centímetros. A ver si lo tengo ahí ubicado, cuáles son los puntos A y B. El punto B es uno que se encuentra sobre el lado alejado de estos tabiques. Entonces, al girar, tiene un desplazamiento más grande que donde están los tabiques, naturalmente. Esto tiene un movimiento que es un giro tiende a ser alrededor de este punto. Bueno, así que ahí calculamos los desplazamientos de los puntos A y B para cada modo y los máximos más probables. Y si yo calculo eso contra el desplazamiento espectral, que es lo que hubiera tenido si hubiera sido traslación pura. Si hubiera sido traslación pura, solo tengo los desplazamientos espectrales. Entonces, el aumento es de un 80%. Entonces, los desplazamientos del sistema tridimensional, cuando yo pongo los tabiques de este lado, son 80% mayores que si yo hubiera puesto el tabique simétrico. Entonces, el efecto de la torsión es muy significativo, 80% mayores, 80% mayor de esfuerzos, 80% mayor de desplazamiento, de distorsiones, de rotura de elementos no estructurales. Entonces, si yo hubiera diseñado así, vería muchas más fallas de este lado de la estructura, por efecto claro de la torsión a la que estaría sometido. Bueno, eso le quería mostrar cómo hacer ese trabajo práctico. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta? Bueno, no tienen preguntas, ya vieron entonces torsión, la influencia que tiene, y hoy vieron cómo me aparece un nuevo parámetro clave que es la ductilidad, que eso es el daño. Entonces yo diseño admitiendo daño, admitiendo ductilidad, de desplazamiento que me permite reducir la fuerza de diseño. Si las fuerzas de diseño ya no son un resultado, son una decisión del diseñador. Yo elijo para qué fuerza diseño. Siempre puede ser más baja que la fuerza elástica, pero eso va a implicar que voy a tener que absorber energía y va a implicar daño. Entonces, tengo que ver con un montón de condiciones que van a ver en el reglamento que voy a desarrollar en las clases siguientes, qué se hace para que una estructura de hormigón armado y después una estructura metálica pueda tener ductilidades de curvatura sin que se produzca daño. Si no hay preguntas, quedamos para el viernes que viene. Yo tengo una pregunta, Raúl, pero respecto al trabajo práctico 2 que en el campus figura con una fecha de Sí. cierre vieja.
del año 2020. No, las cambié. Sí, sí yo las cambié. Si van ahora van a tener otras fechas y de todos modos la fecha es poco significativa porque en realidad yo lo que espero es que ustedes lo hagan y no los puedo controlar, en realidad. Así que lo que quiero es que lo hagan, la fecha es indicativa, van a tener otras nuevas fechas. Si van ahora seguro que está cargado con nuevas fechas, no sé si alguno lo vio. Sí, el 1 y el 3 están bien, pero el 2 quedó con una fecha de hace 6 años, por Dos eso que, consultaba. el 2 quedó mal, bueno, lo corrijo, está mal. Gracias. Ok, bueno, nos vemos la semana que viene. Bueno, Bueno, muchas bueno, gracias. Muchas gracias. Saludos, hasta Gracias. Buen fin luego. de. chao, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, hasta luego.